Arranca 2024 y en este video te estaré documentando lo que acontece en los primeros días del año mientras caminamos por las calles de La Habana desde Marianao. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video, al primer video de este 2024 en el canal, y los saludo desde la famosa intersección de 100 y 51. Mi gente de Marianao, no los abandoné, como lo prometí es deuda. Hoy vamos a continuar recorriendo este municipio para documentarles actualidades y cómo se encuentran las cosas por acá. Así que los invito a que se acomoden y no se pierdan ni un solo segundo de este video. Ahora estamos caminando por 41 y quería mostrarles que, ojo, esto lo estamos grabando los primeros días de 2024, cómo se encuentra esta piquera, que es de donde salen los taxis para Huira de Melena. ¿Para dónde más? Para Artemisa, para Huira, para Bauta. Sí. ¿Ahora cuánto cuesta un pasaje? No sé. Creo que mayormente los camiones y los esos creo que valen como 300 pesos para allá. 300, 150. No, y ahora déjenme decirles, no sé los primeros días de 2024, pero los últimos de 2023, los choferes se aprovechan de la situación. Y por ejemplo, yo en la piquera de La Habana para San Miguel me cobraron 300 pesos. Así que háganse una idea de cómo está el transporte en estos días. ¡Una entrevista! Estamos en presencia del famoso cine Lido, que mucha gente cuando hago un recorrido por aquí por Marianao me dice: oye, muéstrame los cines, que Marianao en algún momento tuvo una cantidad de cines increíble. Bueno, eso está cerrado, ahí no hay nadie trabajando. Obvio, estoy grabando esto un día que también es feriado, y saben que en esos cines por lo general se cogen para hacer actividades culturales y obras de teatro. Una noticia que sacudió Cuba los últimos días de 2023 e inicios de 2024 son esas series de medidas donde saben que la mayoría aún no se han aprobado del todo, otras supuestamente se aprobarán gradualmente, pero hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Que algunas de ellas dejaron muchas dudas en la población cubana, dígase el tema de ese aumento de lo que es el precio del transporte, de la electricidad, del agua, de la luz eléctrica y demás. Que me gustaría agregar que apenas ha empezado el año, y si caminas un poco por las calles de La Habana o de Cuba de forma general, cada día que pasa te encuentras productos, como es el caso de la comida, con su precio aumentado. Algo que en ninguno de los videos que he tenido la oportunidad de pasar por Marianao, por La Lisa, nunca les he podido documentar, y hoy quiero hacer una pequeña mención porque ahora mismo estoy caminando por la edificación y este cartel tan reconocido, el famoso Paraíso Bajo las Estrellas, el centro nocturno o cabaret de Tropicana. Aquí está el cartel principal, que oigan, esto de noche debe ser súper peligroso, saben, debe haber mucha oscuridad porque venimos caminando por un callejón que, Dios mío. Pero bueno, muchos de ustedes conocen Tropicana, toda la historia que tiene detrás. Estamos ahora en 41 y 72 para mostrarle otro cartel que hace alusión a lo que es Tropicana. Que pase por ahí sabe que Tropicana está a una cuadra, y increíblemente, porque ustedes saben que yo estos lugares los descubro junto con ustedes y con personas que me guían, estamos cerca de un bar bastante conocido y super top aquí en La Habana, que es el bar LM. Aquí, como pueden ver, es esta edificación blanca que obvio ahora no está funcionando porque estamos en horarios diurnos. El tema del precio del dólar y el euro en el mercado informal continúa con sus precios elevados, a tal punto de que el euro se mantiene al momento de grabación de este video con un precio de 270 pesos cubanos en mercado informal, mientras que el USD con un precio de 265 pesos cubanos. Algo que da mucho de qué hablar los primeros días del año, seas o no seas creyente o pertenezcas o no a la religión yoruba, es el tema de la letra del año, que sinceramente este 2024 menudo dolor de cabeza, ya que antes por lo general salía una sola letra del año, y en 2024 tenemos tres diferentes letras del año: la que sale por la asociación Yoruba, la que sale por la casona de 10 de octubre y otra que salió con los religiosos de Miami. Esta es una de las entradas de Ciudad Libertad. Sí, esta es la entrada
trasera, una de las 3 entradas, porque creo que hay una entrada por 25. Sí. Está una por el obelisco. Y cuéntame en la actualidad que viene siendo esto, que veo hay gente jugando fútbol. Como la mayoría de... Aquí hay muchas escuelas, ¿viste? Sí. Unas secundarias y... ¿Hay universidades? Sí, está la Lincoln, creo que se estudia idiomas y esas cosas. Sí. Hay primaria, secundaria. Y hay muchos terrenos, áreas verdes, esas cosas. La gente tiende a venir a jugar fútbol. Siempre está la gente fútbol. a correr por aquí, en sus entrenamientos. Ok. ¿Viste? La mayoría de la gente viene y se prepara aquí. Sí. Son atletas. Ya veo. Perdón. Saben que Ciudad Libertad, además de tener sus facultades, sus escuelas, es tan grande que en la actualidad hay unas cuantas edificaciones que, como ven, están abandonadas. Esta en específico, que me llama mucho la atención, el arte que hay plasmado en sus paredes, es una que cogen muchos de estos jóvenes skaters que vienen para acá con su patineta a practicar. Y de hecho creo que hay por ahí gente montando patines y toda la cuestión. Es una de esas pistas que usan los jóvenes para practicar sus deportes. Y como ven, miren esto, es un peligro. Pero bueno, los jóvenes le dan esa función a este tipo de edificaciones. ¿Te vienes a patinar aquí todos los fines de semana? Sí. Y van haciendo los muchachones una demostración. Anda. O sea, los que hicieron estos dibujos son los que adornaron San Isidro. Sí, no San Isidro, los clásicos de San Isidro, sino que San Isidro tiene una calle completa hecha de graffiti desde hasta abajo. Exacto. Y Good Vibes, no recuerdo bien su nombre, es el que hizo estas veces. También hay cosas de Mataviera, de Fabián, que es el autor de 2 más 2 es 5. Míralo aquí. Sí. Esa famosa ecuación que te encuentras en varias calles de La Habana. Pero déjame decirte que no sé qué en el pasado fue esta edificación, pero tiene como que construcciones para los skaters. De hecho, miren aquí una piscina grandísima. La gente que conozca estos alrededores sabe que es de mucho agrado que pongan en la parte de los comentarios si conocen esta edificación o qué fue en el momento, porque yo desconozco. Pero muy bonito, muy colorido a pesar de la destrucción que tiene. Yo creo que esta es la famosa casa de Batista, ¿no? Creo que sí. Ahora creo que es la escuela de tránsito. Sí. Creo que es la nueva escuela de tránsito. O sea, aquí es donde uno tiene que venir para sacar su licencia y todo eso. Sí, en parte sí. Sí. Ok, después de caminar bastante, caballero, esa Ciudad Libertad es inmensa. Pero bueno, fuera de lo que les mostré, lo demás era áreas verdes, así que no quise detenerme mucho ahí. Lo que sí tuve que caminar bastante para introducirme en uno de los barrios de Marianao, que es Zamora, y de hecho ustedes me lo pidieron muchísimo en los comentarios. Entonces, vamos camino a él. Y el charco a flor de vida. Parece que es de agua, que el callejón está inundado. Me gustaría pasar a todas las direcciones de Zamora que me dejaron en los comentarios del video de Marianao, pero ustedes saben que estos recorridos son tanteando el terreno. Esta zona, a pesar de ser un lugar súper tranquilo, a mí cuando era más adolescente me daba mucho miedo. Sí. Y yo venía hasta aquí a comprar cartas Yu-Gi-Oh, jueguitos de las cartas Yu-Gi-Oh. Sí. Pero al final estos son barrios tranquilos. La gente también tiene la fama de que Marianao es Sí, exacto. Lo mismo pasa con San Miguel. A ver, tranquilos hasta cierto punto, ¿ok? Sí, pero Marianao tiene mucho estigma en los tiempos de antes. Sí, claro. Pero yo creo que hay barrios mucho más violentos que esta zona de aquí, ¿me entiendes? Que el mismo Marianao. Es una cosa que la gente... Porque en los tiempos de antes a lo mejor pensaban, Marianao, pero Marianao sí, la gente en su casa... No, y algo que me gustaría aclarar en este video, porque a lo mejor ven el primer video del 2024 y ya quieren ver qué va a suceder en Cuba. Hay que esperar a que avance los meses a ver realmente qué pasa con este paisito. Importante, este video lo estoy grabando un 2 de enero. Mayormente lo que es 1 y 2 de enero, en las calles todavía seguía la fiesta.
en aquel entonces. Y ahora es como... Y ahora todo sigue así, es que yo siento en el también- silencio. Yo siento que también que este ha sido un fin de año atípico. Antes tú salías a la calle en fin de año y en la calle había muchas fiestas. Vaya, me atrevo a decir que en 2023 hubo como un poquitico más de movimiento. Sí, pero en el sentido de que sí, había movimiento los días primero, pero este fin de año, Sí. de 2023, fue como que un poco... Yo fui a casa de varias amistades y la gente no tenía a hacer Bueno, en mi caso no se hizo nada. lo mismo que en otros años, que se eran unos fiestones que No, pero qué cantidad de pasajes hay en Zamora. Estas hasta- escaleras siempre te las encuentras en Regla, en Guanabacoa. Aquí tenemos el famoso río Kibú, que sí lo documentamos en el primer recorrido que hicimos en Marianao. Lo que eso sí vinimos a modo flash. Venimos en una moto montada. Y ahora aquí se los muestro con mayor detalle. Déjenme decirles que este río llega hasta una parte conocida que documentamos el año pasado, que tiene como nombre Siboney. Otro dato importante que me gustaría aclarar respecto a el tema del salario mínimo para Cuba en 2024, y eso que se dice que en este año van a elevar un poco el tema de los salarios para las personas que trabajan para el Estado, es el lugar que ocupa en 2024 Cuba con su salario mínimo. Y es que si tenemos en cuenta que 2.100 pesos es el salario mínimo, la isla estaría ocupando el penúltimo puesto de este importante indicador en América Latina, ya que el salario mínimo en Cuba equivale a $19 calculados por la tasa oficial y apenas $8 si calculamos con la tasa del mercado informal. En esta dirección está el famoso Palo Cagado. que cuenta, no la leyenda, sino que antes había, según recuerdo, como me contaron, no puedo afirmar bien con Sí. certeza, que antes se hacía como un juego que se embarraba un palo de aceite, ¿viste? Y que se subiera al palo que era de una altura verduberante sin caerse, ganaba y se llevaba un premio. Y no tiene nada que ver con esos fecales ni nada de eso. No. Sino que le decían el palo porque estaba el... Sí, estaba embarrado el palo. Ok. Bueno, la gente de Marianao que ve este video debe darle credibilidad a esa historia. Sí, esa es la historia. Igual que Marianao viene de un vocablo indígena. Sí, me suena un Que poco viene de así. la palabra Mayanabo. Seguimos andando Marianao. Esta es la famosa funeraria de Marianao. Mira, este es el Museo de Marianao. Ahí es donde se reúne Museo toda la Marianao. historia. El Marcillo Marianao es un museo. ¿Y estará abierto? Seguramente. No sé. No, hoy todas esas cosas están feriadas, ¿verdad? Sí, pero este es el Museo Marianao. Ahí están las cosas que tenía. Creo que aquí vivía un marqués Sí. de Marianao. Una de las personas más pudientes de Marianao vivía aquí. Sí. ¿Está cerrado el museo? ¿Está cerrado el museo? Gracias. Ahora estamos caminando por lo que se conoce, o parte de ello, del barrio Los Pocitos. Ajá. Esto viene siendo como la parte más... Una parte, esta prácticamente como avenida, porque por aquí pasa la 34. Ah, por aquí pasa una guagua. Sí. Por aquí pasa la 70, Sí. que va por todo esto hasta San Miguel. O sea, esta agua te deja en el mismo San Miguel. ¿De Parón? Sí. Ah, mira tú. La agua termina en el mismo San Miguel. Ahí mismo me monté para atrás. Sí. Y entonces también por aquí pasa la 34, que son Sí. unos huevos fantasmas, ¿me entiendes? Hey. La 34 pasa por esta calle, va por playa, va por el Vedado, prácticamente por Centro Habana, a los terceros termina en La Habana. Ok. La Casa Ramón. No, esta es la bodega de los cristales. Esta No, y bodega- dice la esta Casa es Ramón. Esta bodega era antes, donde cuando uno era niño, vendían le daban las cosas para los cumpleaños, o los cakes. Ah, los cakes por la libreta y sí, todo eso. Sí. las pastillitas y todas No, esas cosas. qué nostalgia. Entonces, esto es como una unión entre el Consejo Popular de Pocitos y Palmar, porque ahí sale ya que esto viene siendo también el Palmar. Ya esto es el Pocito Palmar. Ajá. Esto es lo que delimita, ya el Pocito aquí termina. Y de ahí para allá, después del estadio es el Palmar. Y este es el estadio del Palmar. O sea, lo mejor Cardoso por el 2 de enero. Esto me parece el Campo Más de San Miguel del Padre. Bueno, antes, según la historia, este estadio lo utilizaban para hacer carreras y esas cosas. De Fórmula 1 me De- dijiste. no sé si eran de Fórmula 1, pero creo que eran de carro. Hey. Y también se utilizaba para pelota. Sí. Nosotros cuando estábamos en la primaria que hay por ahí arriba, veníamos aquí a hacer las pruebas de educación física, las competencias con las otras escuelas. Y Sí, está y súper abajo grande. tiene un bio saludable que ya lo que queda de él. Sí.
Miren los restos del muñeco quemado del 31. Este es el Palmar, este es mi barrio, ¿viste? El barrio El Guía. Este barrio es súper tranquilo. A diferencia, ¿viste? Para que la gente piensa que Marianao es malo y esas cosas. Y este barrio es súper tranquilo, todo el mundo se conoce. Todo el mundo Eso se lleva es lo bien. importante. Sí. Vaya, desde mi punto de que es vista, lo importante, que todo el mundo se conoce. Ay, 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 ay. Muchacho, Va arriba, están los plantes. ya tú sabes, ahí sí es la candela, ¿no? Estamos caminando por el Pocito, pero esta es la unión, esto le dicen la línea, ¿viste? Sí. La zona de atrás le dicen la línea porque estaba conectada por una zona por la que pasaba el tren antes. Estas Dime. son las casitas que la gente construye aquí de la unión ahora, que ya estamos girando directo al paso Sí. de Marianao. A ver, lo primero que te voy a preguntar es que esto es tipo asentamiento, ¿no? Sí, tiene sus negocios Sí, claro. y sus casitas aquí montadas. Sí. Casas que la gente se ha montado de raro. No ves, esto sí es un poco más 10 metros. Tú me estás diciendo que una parte de los pocitos se parecía a Guanabacoa. Sí, No, esto sí es más un poco más San Miguel. Sí. Parecen como pequeños. La gente ha venido aquí y han montado sus casitas y Sí. tal, por todas estas zonas. Mira qué lindo. En el asiento está en la otra parte de Si tú supieras que por San Francisco de Paula en San Miguel hay un puente idéntico a ese. ¿Sí? Hey. Bueno, aquí antes pasaba, por este tren pasaba la línea. Ah, ¿Entiendes? ya. Y debajo del puente está el río Cuba. Aquí la Sí. gente pasa en moto. Ah, o sea que todavía por aquí sigue pasando el río Kibú. Sí, claro. Ok. Y debajo hay casas también, debajo del río hay casas. Ahora lo vas a ver en los asentamientos ahí que es pequeñito de casas por aquí. Sí, que hay un muro por ahí. Yo no pasaría una moto por ahí. Pero que viene del otro lado. Ahí hay unos tuberías que conducen el agua. Lo vas a ver, el día de esto se pone y estos candelas. Y cuando llueve. 2,5 con la cartera adentro. Y también ha ido el puente, ¿eh? Mira, Y abajo del mismo puente hay casa. Sí. Mira, Ok. el río Kibú. Sí. Está alto. Ok. Esto sí es Marianao adentro. Bueno, Marianao la lisa adentro. Ya. Y aquí no hay ni calle. Sí, en sus calles. Porque casi todas las casas están mezcladas. ¿Ves? Sí, claro. Casi siempre en esta zona de aquí, la gente se pone descuidado. La gente tiene sus ventas, sus cositas. Sí. Su ventica, casi siempre está lleno. Lo que pasa es que hoy es día 2 y no hay, Sí, hoy estos días tú sabes que la gente está descansando, y no hay casi nadie. aprovechando los días feriados. Sí. Algo que surgió precisamente editándoles este video fue una actualización de los países de libre visado para aquellos cubanos que puedan viajar o salir de Cuba con su pasaporte cubano. El pasaporte cubano ha sido catalogado en la posición 134 del mundo, lo que lo coloca entre los documentos de viaje menos valorados globalmente. Esto implica que los ciudadanos cubanos tienen acceso sin visado a un total de 28 países y territorios. Y aquí en pantalla estará apareciendo ese listado para no tener que enunciárselos de uno en uno. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este segundo recorrido por el municipio de Marianao que hemos tenido la oportunidad de hacer en estos meses y me pidieron muchísimo en los comentarios del video pasado. Como ven, así van las cosas en Cuba este 2024, así que déjenme ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus opiniones y criterios acerca de lo que pudieron ver en este video. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Los espero mañana con otro contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.